¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Permítanme compartir con ustedes un tema que lo he titulado Confianza en Dios en los tiempos de crisis. Y quisiera leer el Salmo 9, versículo 9 al 10, que dice: Jehová será el refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Creo que todos atravesamos muchos momentos donde la vida parece sacudirse como un barco en medio de la tormenta. Pérdidas inesperadas, problemas de salud, dificultades económicas o conflictos familiares. Las crisis no tocan la puerta, irrumpen sin avisar, alterando nuestra paz y desafiando nuestra fe. En esos instantes, el corazón humano busca un lugar donde sostenerse. Y es ahí donde la palabra de Dios nos recuerda que Él es nuestro refugio seguro. Confiar en Dios en tiempos de crisis no significa negar la realidad del dolor, sino elegir descansar en su fidelidad. La Biblia está llena de hombres y mujeres que en medio de las circunstancias más oscuras hallaron fuerza, dirección y esperanza en Él. Yo espero que este mensaje busque ayudarnos a recordar que la crisis no es el final, sino una oportunidad para experimentar de manera más profunda el carácter y la paz de nuestro Dios. Yo creo que la crisis puede ser también una oportunidad para confiar más profundamente. A menudo vemos la crisis como un obstáculo, pero en la perspectiva de Dios puede convertirse en un trampolín hacia una fe más sólida. El apóstol Pedro nos recuerda que las pruebas son como el fuego que purifica el oro. Como dice en 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es en los días oscuros precisamente donde aprendemos a depender de Dios, no solo de la palabra, sino con todo el corazón. En el desierto Israel enfrentó hambre, sed, peligros, pero Dios usó ese tiempo para enseñarles a confiar en Él como proveedor. Deuteronomio 8:3 dice: te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Creo que si no hubieran pasado por el desierto nunca habrían visto el milagro del maná o el agua que brotó de la roca. La crisis, aunque dolorosa, nos coloca en una posición donde ya no tenemos a dónde más acudir. Y es ahí donde Dios se revela como suficiente. Como dijo el rey David en el Salmo 56:3, en el día que temo yo en ti confío. Cuando todo se tambalea, descubrimos que Dios es el único que permanece firme. La pregunta clave no es ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué quiere Dios enseñarme en este tiempo? Al entender esto, la crisis deja de ser solo un problema y se convierte en una oportunidad para experimentar a Dios de una manera más íntima y real. Y sin duda que Dios va a ser el refugio seguro en un mundo inestable. Vivimos en un tiempo donde todo parece cambiante, las economías colapsan, la salud puede quebrarse en un instante, los sistemas políticos se tambalean y las relaciones humanas a veces fallan. En medio de tanta inestabilidad, el creyente tiene una certeza: Dios es un refugio, seguro que no se mueve con las circunstancias. El salmista declara: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, dice el Salmo 46, 1 y 2. Un refugio es un lugar donde se encuentra protección en medio del peligro. En la antigüedad, las ciudades amuralladas y las torres fortificadas eran esenciales para resistir ataques enemigos. Proverbios 18:10 nos dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Cuando nos sentimos acosados por las preocupaciones, el temor o la confusión, podemos correr espiritualmente, hablando hacia Dios y hallar en Él paz y seguridad. A diferencia de los refugios humanos, que pueden ser vulnerables, Dios es eterno, inmutable y todopoderoso. Isaías en el capítulo 26, verso 3 nos asegura:
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No es la ausencia de problemas lo que nos da estabilidad, sino la presencia de Dios en medio de ellos. Pensemos, por ejemplo, en el apóstol Pablo, quien enfrentó naufragios, prisiones y amenazas de muerte. Aún así, escribió desde la cárcel: el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, ¿no? Como lo escribe a Timoteo, está en 2 Timoteo 4:17. No siempre libró a Pablo de la crisis, pero sí lo sostuvo dentro de ellas, demostrando que el verdadero refugio no es escapar de la tormenta, sino estar con aquel que tiene poder sobre ella. En un mundo que cambia cada día, la confianza en Dios nos permite caminar sin ser dominados por el miedo. Él es la roca que no se mueve, el castillo que no se derrumba, el refugio que nunca cierra sus puertas. Sí, pero confiar no siempre significa entenderlo todo. La fe verdadera no depende de tener todas las respuestas, sino de descansar en quien las tiene. Muchas veces la crisis nos coloca frente a preguntas que parecen no tener solución. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué Dios lo permitió? Son preguntas que muchas veces nos hacemos. Y en esos momentos la tentación es condicionar nuestra confianza a la comprensión total del problema. Sin embargo, la Biblia nos recuerda que Dios ve lo que nosotros no vemos y que sus pensamientos son más altos que los nuestros, como dice Isaías 55. Job es un ejemplo claro de esto. Él perdió a sus hijos, sus bienes, su salud, sin recibir una explicación inmediata. Sus amigos intentaron encontrar respuestas humanas, pero al final Dios no le dio un reporte detallado del porqué de todo. En cambio, le recordó su soberanía y grandeza. Job entonces pudo decir: yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía, dice Job 42:3. Confiar no significa negar el dolor o ignorar la realidad, sino reconocer que aunque no entendemos el cómo ni el por qué, podemos descansar en quién es Dios, en el Dios de Abraham. Abraham justamente salió de su tierra sin saber a dónde iba, como dice Hebreos 11, ¿no? Pero salía con la certeza de que quien lo guiaba era fiel. A veces Dios permite que no tengamos todas las respuestas para que aprendamos a caminar por fe y no por vista. El hecho de no entenderlo todo no es señal de debilidad, sino una oportunidad para demostrar que nuestra confianza no está en nuestras capacidades de análisis, sino en su carácter inmutable. Como un niño que confía en que su padre lo llevará a salvo, aunque no conozca el camino. Así debemos nosotros aprender a decir: aunque no lo entienda ahora, sé que Dios sigue en control. Esto obviamente que nos va a ayudar a poder tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de la crisis, lo más natural es sentir ansiedad, miedo o desesperación. Sin embargo, la Biblia nos habla de una paz que no depende de que todo esté bien, sino que trasciende las circunstancias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, dice Pablo en Filipenses 4:7. Y esta paz no se explica con lógica humana, es un regalo divino que llega cuando decidimos confiar en Dios en lugar de dejarnos dominar por la preocupación. El apóstol Pablo escribió estas palabras desde una cárcel romana, no desde la comodidad de un hogar o en un tiempo de calma. Esto nos enseña que la paz de Dios no requiere que el problema desaparezca, requiere que entreguemos nuestras cargas a Él. Justo antes de esa promesa, Pablo nos da la clave: por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, dice Pablo en Filipenses 4:6. Jesús también habló de esta paz cuando antes de enfrentar la cruz dijo lo siguiente a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. La paz del mundo se basa en la ausencia de conflicto, pero la paz de Cristo se basa en su presencia constante. Pensemos en el episodio de Jesús durmiendo en la barca durante una gran tormenta. Eso lo relata Marcos capítulo 4. Los discípulos estaban aterrados, pero Jesús descansaba tranquilo. Y esa escena nos recuerda que la paz no viene de que no haya tormenta, sino de saber quién está en la barca con nosotros. Cuando cultivamos esa paz, nuestros corazones y mentes quedan guardados, como una ciudad protegida por murallas, impidiendo que el temor y la duda tomen el control.
No se trata de una calma superficial, sino de una confianza profunda que nos permite decir, como el profeta Habacuc, aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Las crisis no son parte inevitable de la vida, pero no tienen la última palabra. Quien deposita su confianza en Dios no está exento de problemas, pero sí cuenta con un refugio seguro, una guía constante y una paz que no puede ser arrebatada. No siempre entenderemos por qué atravesamos ciertas pruebas, pero pienso que podemos descansar en aquel que tiene control absoluto de todas las cosas. Recordemos que confiar en Dios no es un sentimiento momentáneo, sino una decisión diaria de creer que su amor, su poder y su fidelidad son más grandes que cualquier circunstancia. Así podemos decir, como el salmista dice en el Salmo 4, verso 8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dios te bendiga.